¡Hirosai! A ver un momento que ponga esta vela por aquí. Vale. Es que hoy tenemos decorada la izakaya con todas estas velas, electrónicas, por supuesto, la seguridad ante todo, para conmemorar a toda una serie de gente que ha luchado por los derechos de las mujeres en Corea del Sur. O como les llama la escritora Ha Won-jung en su libro, Flores de Fuego. Siéntete libre de encender una si quieres, pero antes que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Mimi Suku, hoy desde aquí, desde la izakaya. Y antes de empezar con el programa de hoy, quiero advertirles que se van a tratar tópicos que pueden herir la sensibilidad de algunas personas y que estos tópicos también creemos que no son aptos para todas las edades, así que les pedimos que por favor tengan mucho cuidado en este sentido. Y es que hoy en el programa vamos a hablar de So Jin-hyun, de Choi Jong-min, de Blue Butterfly, de Sophie Park, de la Escuela Superior Yongwan de Mujeres, de Oh Yen-jin, de Cho Yen-wan, de Witch, de la Factory Girls. Vamos a hablar de Choi Jin-yoon, de Kang Jong-yoon, de Byung-hyun-sun. Vamos a hablar de el 29 de enero del 2018, del 22 de marzo del 2018, del 17 de mayo del 2016 y, en definitiva, de una serie de personas que se han convertido, bien por iniciativa propia, bien por las circunstancias, en los impulsores del activismo y del movimiento feminista en Corea del Sur. Todas estas personas que he nombrado y muchísimas más no son famosas, no las reconocerías de cualquier otro, pero en el corto periodo de 2 años, quizás un poco más, han sido el motor que han impulsado determinados cambios muy esperados y necesitados en la sociedad coreana. Y son las protagonistas del libro Flores de Fuego de la escritora coreana Han Won-jung. Este libro, publicado en el año 2023 por la editorial Benbella Books en Dallas, Texas, tiene como título original y completo Flores de Fuego, la historia interna del movimiento feminista de Corea del Sur y qué significa para los derechos de las mujeres en el mundo entero. Es un estudio profundo, documentado, con muchísimas entrevistas y historias contadas en primera persona de lo que ha sido la vida, la lucha y muchas veces el maltrato y la mala interpretación de la mujer en la sociedad coreana y por la sociedad coreana. Su autora, Ha Won-jung, que escribe su nombre en el estilo occidental, es una periodista y antigua corresponsal para la AFP, la agencia francesa de noticias. Tiene más de una década de experiencia escribiendo sobre las dos Coreas y sus reportajes del movimiento Me Too estuvieron dentro de los finalistas de los premios de excedencia editorial del 2019 que fueron otorgados por la Sociedad de Editores de Asia. Quizás lo más interesante de esta voz, de esta mujer que escribe este libro, es el hecho de que habla sobre el feminismo en Corea, pero ella, a pesar de que vive actualmente a caballo entre Corea del Sur y Alemania, nació y se creó en Corea del Sur. Y siendo mujer, pues conocerá algo de las realidades. Entonces es una voz muy interesante porque es una mirada no parcial, porque nunca puede ser parcial, pero sí conocedora de las realidades que quizás no se hablan o que no se reflejan en otros sitios o inclusive que no van con una marcada visión occidentalista de entender la situación de la mujer en Corea. Y la verdad es que ella juega mucho con ese conocimiento de lo que es la sociedad coreana al titular el libro y está inspirado en la palabra coreana bulko, que significa literalmente fuego flor.
y se utiliza para referirse a las lenguas de fuego de las llamas de las velas. La autora dice que las mujeres que impulsaron y han liderado el movimiento feminista del 2015 al 2021 y que son las protagonistas de su libro, han atravesado, vivido y creado muchos cambios monumentales a nivel legal, social y cultural, y han encontrado la manera de brotar en contra del sexismo diario que han experimentado, a pesar de que la sociedad coreana y en general la sociedad tienden a considerar a las mujeres como dulces y delicadas flores. Ha Won-young dice: las mujeres de este libro, con sus batallas continuas y su esperanza indestructible, han de ser merecedoras de ser conocidas como flores de fuego. Y así empieza su libro, que divide en 4 partes, que si bien parecieran ser estancos, cada uno de diferentes problemas, están todos interrelacionadas, tienen todas las mismas raíces y los mismos orígenes problemáticos, y vamos a hablar un poquito en el orden de que ella lo hace. Sin embargo, sí quiero dejar claro que los movimientos para la defensa de los derechos de las mujeres en Corea no es algo que haya nacido en el 2015, si bien es cierto que ha tenido como una segunda vida. Realmente, las raíces del feminismo moderno en Corea del Sur empiezan a finales del siglo XIX, exactamente en 1898, donde un grupo de 300 esposas de aristócratas de Seúl publicaron en un periódico local la primera declaración de defensa de los derechos de las mujeres del país, declarando que estaban cansadas de mantenerse sordas y ciegas. En esta declaración, que la titularon Yo Won Tang Mon, Declaración Conjunta de los Derechos de las Mujeres, que fue publicada exactamente 8 años después de la creación de la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer en los Estados Unidos, manifiestan que toman en cuenta la situación que se está dando alrededor del mundo respecto de la defensa de los derechos de la mujer, y que a raíz de eso ellas defienden la necesidad para una educación formal, trabajo y participación política de la mujer dentro de Corea del Sur. Estas mujeres, estas esposas, crearon una asociación que posteriormente, un año después, establecerían la primera escuela para niñas, que es históricamente la primera escuela para mujeres en Corea. Cuestión que parece baladí, pero no lo es en una sociedad en donde las mujeres no podían ni tenían el derecho a hacer absolutamente nada. Más allá de lo típico, pues sí, lees esto, pero no tener una educación formal y mucho menos una participación política. Es cierto que esta escuela no llegó a tener más de 1 o 2 años, pero sí permitió y dio pie a que las escuelas establecidas por los misioneros occidentales, que tenían un desarrollo mucho más formalista de la educación de las chicas, se establecieran en Corea del Sur, no fuesen inmediatamente rechazadas por la sociedad, sino que tuviesen un recorrido y generasen lo que luego vendría a considerarse como la primera generación de mujeres altamente educadas de Corea, y mujeres que van a jugar un rol muy relevante durante la ocupación japonesa y en los años posteriores para sacar adelante a Corea, no solamente de la ocupación, sino de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Guerra de Corea. Y realmente, si hacemos un poquito de historia, y ella lo hace muy bien en este libro, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, las mujeres en Corea siempre han cargado a sus espaldas el desarrollo económico, político y social de la sociedad coreana, ello sin desmeritar el trabajo de toda la sociedad coreana para hacerlo. Pero que quede muy claro que estas mujeres están y son por lo que hicieron aquellas. Y teniendo esto claro, vamos a plantarnos en lo que ella denomina parte 1, #MeToo, #WithYou, que es yo también y contigo, que el mismo título ya nos dice un poco de qué va esa parte del libro. Y es que nos da una mirada a cómo se desarrolla el movimiento MeToo en Corea del Sur, discutiendo diferentes historias de las mujeres que tanto iniciaron la campaña como la mantuvieron, quienes ayudaron a hacerla crecer y quienes se mantuvieron en solidaridad con estas mujeres en los momentos en que las cosas se pusieron menos que agradables. Porque hay que tener en cuenta una cosa: si bien es cierto que el movimiento Me Too, que nació en el 2018 en Estados Unidos, tuvo repercusiones a nivel mundial, en Corea del Sur es una fiscal en la provincia de Donggyeong llamada Song Ji-hyun.
la que con un artículo publicado el 29 de enero del 2018 en un tablón de anuncios de la fiscalía de esa ciudad, en donde la gente pedía personas para alquilar una oficina o necesitaba que alguien le cambiase una guardia de trabajo, decide publicar un artículo en el cual acusa con suficiente detalle a una figura prominente del Ministerio de Justicia y cómo 8 años antes había procedido a agredirla sexualmente durante una salida de estas famosas salidas de empresa. Y empieza su artículo diciendo: escribo esto después de mucha introspección y numerosas noches sin dormir. El 30 de octubre del 2010 fui sexualmente agredida por Ahn Tae-gun, en ese momento director general de la Planificación de Políticas del Ministerio de Justicia, mientras él estaba acompañando al entonces ministro de Justicia a un funeral. El asalto ocurrió en público, causándome una vergüenza inimaginable y humillación. Pero ese pero que ella ponía en su carta implica que durante 8 años había estado escuchando voces que le decían que ni se le ocurriera decir absolutamente nada de lo que había ocurrido. ¿Por qué? El cotilleo la avergonzaría, el cuestionamiento de sus intenciones, ¿por qué lo estás diciendo? Seguro que quieres algo, mala mujer. Y los titulares sobre el acoso sexual de una guapa mujer fiscal. Porque inclusive cuando las víctimas salían a la palestra, la luz con la cual se les iluminaba no siempre eran las que más les favorecían. La idea de victimizar a la víctima y no atacar al abusador es algo que parece estar engranado en la genética del ser humano. Y continúa diciendo So Jin-hyun, pero vi el movimiento Me Too crecer de un pequeño grito de una mujer afroamericana hace 10 años y crecer en un gran eco que reverbera alrededor del mundo. Ahora escribo esto con la desesperación de que no debemos seguir siendo silenciadas o de darles poder a futuros abusadores, y en la esperanza de dar pequeños pasos a reformas desde adentro, sin importar cuán pequeña y sin poder yo soy, y sin importar lo mucho que se tarde. Grandes palabras para alguien tan pequeño, pero las consecuencias eran mucho peores, porque con esa carta, esta mujer que había pasado toda su vida estudiando y trabajando para convertirse en una gran fiscal, cometió suicidio profesional. En el libro, ella le cuenta a la escritora: cuando salí del edificio y me despedí de mis compañeros, me volteé, vi hacia arriba y dije, qué lástima que así sea como termina. Son palabras muy fuertes, pero más fuerte fue lo que hizo esta mujer posteriormente, porque el 29 de enero del 2018, a raíz del gran revuelo, ella da una entrevista y por primera vez, con su nombre y su cara, se vio a una mujer educada, casada, describir en televisión nacional una agresión sexual por un superior en un ambiente de trabajo. El efecto mariposa que tuvo esa declaración creo que todavía no tiene manera de cuantificarse. Ella, cuando hizo la entrevista, estaba muy nerviosa porque pensaba que iba a sufrir la inmediata represión social por sus acciones. En Corea las cosas no se hablan, las cosas no se dicen, pero fue todo lo contrario. Todos los mensajes que recibió a partir de ese momento fueron de apoyo y dándole las gracias porque por fin alguien había hablado sobre una de las peores lacras que afecta a las mujeres en Corea del Sur, el acoso sexual. No puedo entrar en todas las especificaciones con las que entra Ha Won-young en su libro de la situación del acoso sexual en Corea del Sur. Pero existe una realidad. No es algo que se limita exclusivamente a un ambiente laboral. El abuso sexual de las mujeres en Corea está en todos los estratos sociales, está en todas las áreas profesionales y académicas, está en todas partes, con independencia de la falta de igualdad de género, que es galopante.
La realidad es que la cultura de entender que la mujer por debajo del hombre y el hombre por encima de la mujer, y la idea de entender de que las mujeres están para complacer y atender al hombre, y las ideas de que las mujeres el papel es el papel de esposa, madre, hija, junto con una cultura de excesiva confraternización a través de eventos donde se consume muchísimo alcohol, ha tenido como consecuencia que las mujeres en Corea del Sur siempre hayan sido objeto de abusos, no solamente físicos, sino emocionales y obviamente sexuales. Esto es un tema muy difícil de tratar, tiene muchísimas variables, pero sí es cierto que la mayoría de las acusaciones sexuales en Corea del Sur no llegan a buen puerto porque no existe una normativa que lo permita, y la realidad es que el gran problema es que las mujeres que se han atrevido a denunciar a su agresor suelen ser objeto de abuso social, de cuestionamiento, de absolutamente todo tipo de vejaciones psicológicas, de perder su trabajo porque nadie quiere trabajar con estas mujeres, de absolutamente destruirlas, lo que ha llevado durante muchísimos años a que estén calladas. Y es por eso que esas agresiones sexuales que suceden en los Hokai con los jefes, es por eso que esas agresiones sexuales que suceden en las universidades, esas agresiones sexuales que suceden en colegios, todo eso queda muy metido debajo de la alfombra, porque muy pocas mujeres tienen la capacidad y la entereza para decirlo en viva voz, y es por eso que cuando Seo Jin-hyun dijo en televisión nacional que fue agredida sexualmente por el que era el vicedirector de planificación política del Ministerio de Justicia, estaba dando un golpe sobre la mesa que tuvo reverberancias inauditas. A raíz de eso salieron a la palestra otras mujeres, como la poetisa Choi Young-mi, que en su poema Monstruo narra cómo un prominente escritor y poeta coreano la agredió sexualmente cuando ella apenas era una estudiante, dando suficientes señas como para identificarlo, porque este señor fue nominado para el Premio Nobel de la Literatura. O también Kim Ji-un. Y quizás este fue el caso más triste por el final que tuvo esta chica, que en medio de una campaña política puso en evidencia las agresiones que había recibido por parte de su jefe, que en ese momento era el candidato presidencial por el Partido Democrático, que estaba perfilado a ganar y el que tenía un perfil de defensa de los derechos de la comunidad queer y de las mujeres más elevado que hayan podido haber. Esta chica vio cómo su agresor recibió algún castigo, pero lamentablemente la presión social terminó en lo que sabemos que terminó, se quitó la vida. A pesar de que esta es la norma para muchas de estas historias, también hay otra historia que es la de darle la fuerza y la voz a miles de mujeres que querían contar su historia y nunca lo pudieron hacer. Y es así como el 22 de marzo del 2018, en una de las plazas más céntricas del distrito de Gangnam, una serie de mujeres reunidas y envalentonadas decidieron instalar un micrófono con unos altavoces y empezaron a contar sus historias. La idea era contar con 2018 minutos de mujeres contando su historia. Al principio pensaban que no se iban a reunir mucha gente, pero al final pasaron 3 días con sus noches sin parar hablando, mujeres y muchas de ellas escondidas detrás de una máscara para evitar repercusiones a sus familiares, parándose frente a un micrófono en la mitad de uno de los sitios más transitados de Seúl, contando sus historias de abuso. Esas mujeres encontraron en esa actuación de Seo Jin-hyun la validación que necesitaban para decir: está bien que cuentes tu historia. Es hora de parar los abusos. La situación de la mujer en Corea tiene que cambiar y tiene que cambiar desde adentro. Y es nuestro trabajo hacerlo. Y no han parado desde ese 22 de marzo del 2018. Mujeres como Blue Butterfly, que
para evitar el perjuicio que pueda sucederle a sus hijas, ha decidido llamarse ese nombre dentro del libro. Cuenta la historia de los abusos sexuales dentro de su propia familia por su propio padre y cómo tenían que callárselo porque nadie les iba a creer o todos iban a pensar que era culpa de ella, que era una buscona. Se hablaron de las dificultades y los procesos legales de estas mujeres para llevar a sus abusadores a juicio. Se empieza a hablar de cómo existe la utilización del sistema legal para atacar en venganza a esas mujeres en los que se han denominado demandas de venganza por parte de los abusadores contra las mujeres, porque en Corea, para probar el abuso, tienes que probar la violencia extrema que te paralice, que no puedas hacer más nada. Lo cual en la mayoría de los casos resulta ser de que si tú por casualidad defendiéndote le haces un raspón, la policía considera eso que es una agresión mutua, con lo cual no lo tratan como un caso de abuso. Es asombroso que a pesar de todas las gestiones que se están haciendo, todavía exista en un país considerado como uno de los 8 países más desarrollados de la OCDE este tipo de situaciones. A raíz de estos nuevos movimientos y a raíz de este empuje nacido de la necesidad de contar sus historias, se han creado diferentes asociaciones de mujeres que han pasado por un acoso, un abuso y han tenido que pelear con el sistema. Quizás este es la parte más relevante del movimiento Me Too. Les quitó a las mujeres el miedo a perder todo por hablar y por defenderse y por decir esto me ha pasado y me han atacado y quiero ganar. La autora hace un estudio muy profundo, pero yo lo que quería resaltarles de esta parte de primera del libro es que a pesar de todo esto, las mujeres han encontrado a raíz del acto de una su voz y las mujeres han decidido a raíz de la acción de una asociarse, reunirse y ayudarse mutuamente a superar estas situaciones. Y seguimos con el tema porque en la segunda parte del libro ella ya entra a hablar un poco más sobre esa historia del activismo y el desarrollo del activismo en Corea del Sur. Se titula ¿Dónde se han ido las niñas? De lo que viene a hablarnos es de lo que habíamos hablado un poco antes, ¿no? De que el rol de la mujer siempre ha estado definido dentro de la sociedad coreana como el que tiene que cargar y que tiene que tirar para adelante sin absolutamente ningún tipo de reconocimiento. Habla de cómo se inicia lo que es el movimiento de las mujeres, como les dije en 1898, con la Declaración de los Derechos de las Mujeres, cómo pasa todo ese tiempo y durante la ocupación japonesa, de 1908 a 1945, las mujeres coreanas jugaron un papel muy importante durante todo el proceso de resistencia y también de reconstrucción de una sociedad coreana que estaba desmoronada. Después, en los años 50 y 53, se convierten en lo que se llama la Modern Girl, la chica moderna, en donde tienen que buscarse la vida para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil y empezar a trabajar, idea que continuó muy entrada la dictadura militar de los años 70 y 80 en Corea, donde las Modern Girls se convirtieron en las Factory Girls y las Factory Girls se convirtieron en los estandartes de la defensa de los derechos laborales y de trato de las mujeres en la industria. Y esa lucha se estiró bastante, llegó inclusive hasta los momentos de la pelea contra la dictadura militar que entró en Corea en los años 70 y 80, en donde existió y sigue existiendo la idea de que la mujer es simplemente un accesorio más del hombre y que realmente no tiene ningún tipo de valor. Y resulta de todo contradictorio que en la lucha por la libertad de los derechos, las mismas asociaciones de estudiantes que peleaban por esos derechos tratasen a la mujer de esa manera. Hay una segunda parte que discute la violencia contra la mujer, la violencia nacida no solamente de ese ideal de sumisión, sino de esa rabia que se expresa en violencia física y ya no solamente a nivel familiar, sino a nivel social. Existe una violencia muy específica dirigida a las mujeres por parte del resentimiento creado por una cultura que las oprime, contra las cuales ella se rebela, pero que termina en su propia contra. Y es que voy a hablar de un asunto que tuvo una repercusión grandísima, que fue el asesinato el 17 de mayo del 2016 de un estudiante de comercio
en el baño de la estación de metro de Gangnam y que trajo consigo repercusiones asombrosas. Algunas de ellas de las cuales hemos hablado en este podcast, pero que también demuestran la falta de representación de la mujer en determinadas áreas y la violencia con la que se trata a la mujer. Y es que el perpetuador de este asesinato que les comento, cuando lo arrestan la misma noche del incidente, confiesa a la policía que él no quería matar a cualquier persona. Él quería matar a una mujer, y no una mujer en particular, y no a esta mujer en específico, a una mujer. Lo más grave quizás de este asunto es que él estuvo sentado esperando durante horas que una mujer entrara en ese baño para atacarla. Hay pruebas de videos y se ven entrando y saliendo hombres hasta 6 durante las horas que este tío estuvo sentado allí con el cuchillo, y él esperó que fuese una mujer la que entrase para atacarla, porque estaba molesto con las mujeres ese día. Ya está. No conocía a la mujer, no tenía absolutamente ninguna relación, no era un stalker o un acosador, simplemente estaba molesto contra la mujer. Este acto, en el 2016, es el reflejo de la situación de violencia contra las mujeres creada, entre otras cosas, por una comunidad de hombres que están constantemente molestos con las mujeres y con la pelea de las mujeres por ser parte de la sociedad. Porque cuando las mujeres pelean por ser parte de la sociedad, ya no tienes manera de controlarlas. Y esto es algo que les molesta muchísimo a estos tipos de hombres. Son los que hacen pensar dónde están nuestras niñas. Las están matando. Las están convirtiendo en fantasmas. Obviamente este asesinato tuvo repercusión mediática y tuvo una repercusión no intencionada, que es que las mujeres dijeron ya basta. Por primera vez en la historia que se reportaba uno de estos tipos de incidentes, que no son únicos y que hemos visto constantemente, las mujeres empezaron a reunirse en la estación de Gangnam para prestarle respetos no solamente a la fallecida, sino para gritar en conjunto ya basta. Que además el señor alegó locura temporal y pues se la aceptaron. Sí, todo maravilloso. Las mujeres empezaron a reclamar sentirse seguras en una sociedad que las estaba matando. Y eso es parte también de la pregunta de dónde están las chicas. Esas chicas de Factory Girls que pelearon en los 50. Porque esas mujeres han desaparecido de la sociedad. Y curiosamente, estas mujeres que estaban muy molestas, específicamente el cabreo de lo que había pasado en la estación de Gangnam, recurren a la literatura para darle voz a ese cabreo. Y es así como un libro empieza a tener una repercusión absolutamente insospechada. De ese libro hemos hablado en este Izakaya y yo he hecho un monográfico de ese libro que se llama Kim Jin-hoon, nacida en 1982, de la escritora Cha Nom-yoon, y en el cual se ve cómo es la vida de esa mujer coreana, cómo se enfrenta a situaciones de humillación constante y de violencia constante, cómo sobrevive esa mujer, cómo tiene que vivir esa mujer todo ese día a día. Ese libro se convirtió en una película que en Corea del Sur fue extremadamente controversial porque los hombres se negaban a verla porque decían que lo que venían era hablar mal de los hombres, a vilipendiarlos y el desastre. También llevó a preguntarse y a cuestionarse dónde estaban las películas hechas por mujeres, en donde se plantearan nuevas ideas, que no son los planteamientos de la madre coraje, la novia virginal, la mala mujer o el personaje sin ningún tipo de profundidad plano que generalmente se veían en las películas y a través de lo que se llama el famoso ojo masculino, ¿no? La mirada masculina, que llevó en el 2018 a que el film debut de una nueva directora llamada Lee Jin-won, titulado Miss Baek, se convirtiera en una de las películas más taquilleras en la historia de Corea. La historia va de una ex convicta que se hace amiga de una niña que está siendo abusada por sus padres. Y la historia va de cómo se crea la relación entre dos seres humanos que están heridos, que han sido abusados, y lo que esta chica hace para evitar que los padres sigan abusando de la niña. Esta película casi no se hace porque los productores se reían, porque le decían que una película con estas características jamás las iba a poder explotar en un mercado que estaba lleno de películas de acción, rom-com y películas de policías, gángsters y mujeres desnudas.
Uno de los inversores que las rechazó le dijo que él invertiría si cambiaba el personaje de la mujer que salva a la niña por un tío. ¿Qué pasa? Pues esta señora agarró y dijo aguas mil, se buscó el dinero y sacó su película. Y todo el mundo pensaba, incluida la directora, que no la iba a ver ni el tato. Sin embargo, el público, especialmente femenino, impresionado con un personaje femenino complejo, hecha por una mujer, hizo que muchas mujeres la vieran una y otra vez. Y aunque no fueran a verla y no se fuera a sentar nadie, compraban el ticket para que se mantuviera en cartelera y otra gente pudiera ir a verla. Y convirtió tanto a la directora como a la película en un nombre conocido y además con muy buenas críticas por el mundo del cine. Es una representación de lo que se está gestando y se está moviendo en Corea del Sur a nivel de la base. Y como esta iniciativa se hablan de otras muchas más en el libro, no puedo decírselas todas y contárselas todas. Les traigo esta porque me parecieron de las más interesantes. Y ahora vamos a pasar a una de las partes más difíciles del libro, que es la parte tercera. Está titulada Mi vida no es tu porno y no tenemos que hacer mucho ejercicio mental para saber un poco de qué va. En Corea en específico y Japón también es bastante prolífico en este tema, existen diferentes problemas respecto no solamente la sexualización de la mujer, sino en la utilización de la tecnología como medio por y para esa sexualización. Y con esto me refiero a el problema de las cámaras espías en los sitios públicos, me refiero a la pornografía de revancha, me refiero a la publicación de videos de contenido sexual explícito por parejas y que al final no se revierten en un castigo para los perpetradores, sino en una carga social, emocional para las víctimas. Esto es un tema muy complicado. No todo viene desde el uso de la mujer como objeto sexual, sino también algunos temas culturales, políticos y sociales. El tema de las cámaras espías, yo tuve la oportunidad de estar en Corea y es cierto que hay muchísimos sitios en donde te advierten de que tengas cuidado porque pueden haber personas tomando fotos por debajo de tu falda o por encima del escote. Bueno, el escote es un poco más difícil por otros temas, pero que tienes que tener cuidado porque hay mucha gente que puede hacerlo. También cuando vayas a los baños, que revises bien que no hay absolutamente nada. Si sientes que alguien te está observando, pues que vayas y lo denuncies. También hay muchísimos anuncios diciendo cuáles son las sanciones y las multas para las personas que se consigan en estos actos, pero la realidad es que se siguen haciendo y siguen teniendo una repercusión grandísima. Se discute y se habla de una determinada página web que ya no existe, en donde los servidores eran de Corea y funcionaban exclusivamente con este tipo de videos y con otros videos también de naturaleza sexual, de porno de revancha, de parejas o simplemente de compañeras de trabajo que fueron abusadas sexualmente mientras estaban intoxicadas. Y aquí este es un tema particularmente duro, así que yo vuelvo a repetir la advertencia. Por favor, si este tipo de temas te hacen triggering, dale un par de segundos hacia adelante y pasa a esta parte. Existe una costumbre o una actitud o una actuación, no sé cómo llamarlo porque la verdad es que a mí particularmente el estómago me lo revuelve completamente, que se llama inviting, en donde grupos que trabajan juntos se van del Hokkai y deciden que una de las compañeras que está allí llevarlas a un punto de intoxicación, de inconsciencia, llevarlas a un hotel y proceder a violarla repetidamente por diferentes personas. Esto es grabado y luego es subido a redes sociales a través de este servidor. Esto ha generado obviamente una serie de acciones por parte de las mujeres porque parece que no hay intención por parte de la policía a perseguir este tipo de crímenes si no hay una presión social lo suficientemente grande para hacerla.
Y es cierto que durante los años 2000 y pico, por ahí al principio, cuando todas estas circunstancias estaban empezando a producir, pues existía un poco más de control, pero el control ese se perdió. Y el control lo tuvo que hacer la propia sociedad, especialmente las mujeres que han creado diferentes asociaciones y diferentes sistemas de monitorización de los servidores de este tipo de páginas para verificar cuándo se están subiendo estos y literalmente quitarlos. El problema con esto ya no es solamente la vulneración y la violación de los derechos de la mujer, sin mencionar los delitos que puedan haber dentro de esos videos. Tampoco es el hecho de que a través de los spy cams se está vulnerando y violando la intimidad personal de una mujer. El problema es que estas mujeres no solamente tienen que enfrentarse a eso, sino también a la vergüenza social, porque también existe una comunidad en internet muy vil de ataque directo contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Se categorizan, les ponen nombres, soybean girl o kimchi girl. Esta referencia es una referencia inclusive violenta. Le dicen kimchi girl porque se dice que el kimchi cuando lo haces tienes que darle golpes cada 3 días igual que a estas tías. Entonces, mi vida no es tu porno, no es simplemente la violencia sexual ejercida a través de estos videos y de estas situaciones, es también la violencia social a raíz de ellos, porque claro, en cualquier momento te puedes conseguir tu cara en un video que tú no sabías que estaba por internet y que se está utilizando a nivel mundial para satisfacer las perversiones de determinadas personas. Entonces, existe un nivel de violencia mucho más gráfico y en una sociedad tan conservadora como la sociedad coreana, las repercusiones sociales y mentales de esta situación son inimaginables. Este no es un tema que se va a solventar y especialmente cuando el mundo se está haciendo cada vez más tecnológicamente dependiente. Siguen siendo muchísimas las mujeres y las protestas contra este tipo de violencia contra la mujer. Pero la situación es que realmente Corea es uno de los países, junto con Japón, que más información de este estilo tienen y que sexualizan a la mujer a través de estas imágenes con más frecuencia. Y finalmente llegamos a la última parte del libro, que se llama Mi cuerpo. Trata de diferentes temas relacionados en cómo el cuerpo de la mujer es tratado en la sociedad coreana. Obviamente se habla de el aborto. Aquí voy a detenerme porque me llamó muchísimo la atención. La discusión del aborto en Corea no tiene un contexto espiritual, no tiene un contexto moral, tiene un contexto económico y político. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, se implantó una prohibición bastante férrea contra el aborto. Acababan de perder 700.000 personas. No tenían generación de repuesto, tenían que llevar la generación de repuesto a 2,1, que es lo que se estandariza, o sea, famosos 2 niños y medio. Entonces se prohíbe el aborto y se beneficia tener muchos hijos y ese coeficiente llega a algo así como a 10.1 para principios de los años 60 y 70 y entonces resulta ser de que ahora tenemos un problema. Porque ahora estamos en medio de la Guerra Fría, donde Corea está jugando un papel bastante relevante y tenemos una dictadura militar de derechas que tiene mucho miedo a que estas familias tengan muchos hijos, porque muchos hijos van a empezar a requerir más temas de bienestar social y eso es muy comunistoide. Entonces nada, ahora no es que solamente vamos a levantar las prohibiciones contra el aborto, sino que vamos a impulsar los métodos de anticoncepción. Estos métodos, que no están tan desarrollados como estaban ahora, incluían campañas por todo el campo y por todas las regiones provinciales de Corea, con médicos en donde empujaban que los hombres tuviesen vasectomías y que las mujeres se introduciesen los aparatos intrauterinos o que se hiciesen ligadura de trompas, con todo lo que eso significaba en los años 60 y 70. Hoy en día estamos muy adelantados, pero en aquella época aquello era bastante peligroso. Y esta política volvió a reconducir ese gran sistema, estabilizó los nacimientos, las mujeres tenían abortos cuando necesitaban y vuelve a haber un giro. Vuelve a caer la tasa de nacimientos en Corea. Luego viene entre la variable de las megaiglesias evangélicas que empiezan a marcar el aborto como un procedimiento médico inmoral
y en el 2000, a finales del 2010, la tasa de natalidad ya no estaba amenazada, ya es que estaba por debajo de lo que están. Entonces, bueno, vamos a volver otra vez a restringir el aborto y en el 2016 oficialmente se declara que practicar abortos es una práctica médica inmoral. Cuestión que monta un follón de 3 pares de narices con todas las razones del mundo, porque se está utilizando el cuerpo de la mujer como una propiedad pública. Cuando te interesa que tenga hijos, me lo doy; cuando no te interesa, me lo restringes, y yo total que no puedo tomar decisiones con mi propia vida ni mi propio cuerpo. Si se fijáis la fecha, 2016, estamos también en el año del asesinato de la estación de Gangnam, y el cabreo que generó eso llevó a que la gente empujase un poco más contra estas nuevas restricciones contra el aborto, y en el año 2017 una movilización contra la ilegalización del aborto para descriminalizarlo tuvo el empujón de la mano de un doctor que presentó una cuestión legal contra la ley que lo quería prohibir, y esa cuestión legal llega a la Corte Constitucional. Y me vais a permitir que les lea el argumento que presentó el abogado que defendía el caso por las asociaciones a favor de la descriminalización del aborto ante el Constitucional, porque creo que resume perfectamente la posición de estas mujeres de cara a este tema. Y dice Kim Song-yoon: inclusive para los embarazos planeados, las mujeres frecuentemente son despedidas y se enfrentan a la pérdida de su carrera o a la pérdida de su embarazo por sobretrabajo. ¿Y qué pasa con los embarazos de las mujeres solteras? ¿Y qué pasa con los embarazos de las menores? Ellas tienen que soportar todo tipo de condenas y discriminación social durante el embarazo, nacimiento, crecimiento, o enfrentarse al desastroso futuro de enviar a sus hijos al extranjero para adopción. ¿Qué pasa con los hombres? La otra parte de este proceso. ¿Qué están soportando ellos? ¿Están asumiendo ellos la misma responsabilidad por el crecimiento del niño después de nacer? ¿Y qué pasa con la realidad en donde solo 4,7% de padres solteros pagan alimentos? Ellos están siendo castigados ni siquiera por los abortos como le pasa a las mujeres. ¿Y qué pasa con el gobierno? ¿Han hecho desaparecer la discriminación contra las madres solteras? ¿Han ofrecido ellos fondos para que las madres solteras puedan criar a sus hijos? ¿Ha el gobierno creado un clima social donde las mujeres y madres puedan continuar estudiando y trabajando? En la sociedad de Corea del Sur, las mujeres no han tenido la libertad de dar a luz y siguen estando forzadas a abortar solo porque el feto es femenino, sus parejas masculinas no lo quieren o porque son mujeres con discapacidad. La nación ha controlado el aborto no por el bien de la vida del feto o la salud de la mujer embarazada, sino por el control poblacional. Las mujeres han aguantado el doble o el triple de la agonía de una estructura social donde no pueden controlar si mantienen o terminan su propio embarazo. Ante este argumento, en donde con pocas palabras describe básicamente cuál ha sido la situación de la mujer respecto al aborto en Corea, los abogados del gobierno solamente dijeron que no se podía poner el interés personal contra el interés público, que el interés público tendría que prevalecer y que la sociedad tiene que mantener los estatus de moralidad y de buenas costumbres y evitar la pérdida de la vida. El juez del Tribunal Constitucional le preguntó: ¿y qué está haciendo el gobierno respecto a medidas sociales? Los abogados se quedaron callados y no contestaron nada al respecto. Al final, este procedimiento fue una grandísima victoria para los activistas a favor de la descriminalización del aborto, porque efectivamente el Tribunal Constitucional declaró que la ley y la normativa que estaban pretendiendo implantar para volver a restringir y criminalizar el aborto era inconstitucional, en tanto que atacaba los derechos de las mujeres. Y sabemos que el clima político social actual de Corea ha cambiado muchísimo desde ese 2017 y desde esa sentencia. Ahora se está volviendo hacia un lado más conservador, pero la realidad es que en las palabras de ese abogado y en la falta de preparación del Estado está basada el planteamiento básico fuera del moral de la importancia del aborto para las mujeres y como un derecho de las mujeres de actuar libremente sobre su cuerpo. En esta parte también trata de un tema que hemos tratado muy recientemente aquí en la Izakaya, que es el tema de las expectativas de belleza, de la utilización de los diferentes medios como el K-beauty, la cirugía plástica, y se habla de cómo a raíz de todos estos movimientos que se estaban dando en el 2018, el Me Too, la pelea contra el aborto, la descriminalización,
el empuje por los derechos de las mujeres, también nació lo que se pasaría a llamar Escape the Corset, escapa el corset. Hablé de él en el programa que hicimos sobre la cultura de la belleza en Corea, y es un movimiento que está fundamentado en el hecho de que las mujeres en Corea se cansaron de tener que trabajar por la belleza. Esa idea, esa personificación de que todas las mujeres tenían que parecerse iguales y que si no pasabas una hora poniéndote 10 productos en un orden específico y trabajando en tu belleza, no estaba siendo una buena parte social, porque la armonía social pasa también por la armonía personal y viene del que me gusta que te veas bonita y que te arregles y que hagas esto. Llegó un momento en que la gente se cansó, y por gente digo las mujeres, y empezó a reaccionar en contra de ello con el movimiento Escape the Corset. No te viene a decir eres bonita como eres, sino que simplemente no tienes que trabajar tanto por la belleza, no es necesario. Las mujeres empezaron a cortarse el pelo muy corto, una cosa que está bastante mal vista en la sociedad coreana. Dejaron de usar maquillaje, empezaron a utilizar ropa un poquito más suelta. Se dio el caso específico de una cantante de música pop llamada Sully, que salió un día en una revista que había salido de su casa sin ponerse un brasier, y esto era un gran statement, aunque realmente ella simplemente decía es que lo considero un accesorio y no me gustaba ponérmelo y no me lo puse. Ella no estaba vestida de una manera provocativa ni nada por el estilo, pero en una sociedad ultraconservadora pues eso es una declaración de intenciones. El internet y el Instagram se llenaron de fotos de mujeres tirando a la basura cantidades absurdas de maquillaje que tenían comprados, que utilizaban todos los días, mujeres quejándose por internet de que estaban cansadas de gastar un tercio de su sueldo nada más en maquillaje. Y también eso tenía otras repercusiones de cara al tema de la visión del cuerpo femenino. Muchas mujeres que estaban luchando con problemas de alimentación precisamente por ese tipo de influencia empezaron a ver que no tienen que las cosas ser así, y especialmente porque muchas de estas mujeres empezaron a ver que niñas tan pequeñas como de 8 o 9 años no estaban comiendo lo suficiente porque en casa le decían que tenían que estar delgadas, la sociedad le decían que tenían que estar delgadas, y todo esto pues fue empujando este movimiento de mujeres que sí, hay algunas que han sobresalido sobre otras, pero realmente fue de toda la sociedad o de la mayoría de la sociedad coreana que encontraron en ese escape la manera de decir ya basta de que me estés encorsetando dentro de tus parámetros de la belleza. Y también dentro de esta parte encontramos una parte encantadora, pero encantadora dentro de lo que es un activismo y de lo que significa, y es que a raíz de todos estos movimientos se han empezado a generar parte de las mujeres que deciden convertirse en mujeres solteras, sin hijos y sin hombres, y están creando comunidades dentro de las ciudades en donde se ayudan las unas a las otras, se acompañan y se ayudan a hacer diferentes cosas que generalmente por norma social requieren que sea un hombre. Van a clases de cómo hacer las cosas en casa, cambiar switches eléctricos, pintar, cambiar tuberías, se acompañan y van a cenar juntas porque muchos restaurantes no aceptan sentar a una sola persona, así que van en grupo, se reúnen para pasar las tardes haciendo actividades. También hay gente que simplemente necesita tener contacto humano y se reúnen, se sientan todos en una cafetería, cada quien a su puñetera narices y hacen lo que quieran. Y esto también es una forma de activismo, y esto también es una forma de decir, oye, mira, no, ya yo no me meto en el estándar social de que me tengo que casar y tengo que tener hijos. De hecho, están en contra de eso. Y la descripción de estas mujeres y de esta idea de futuro en donde todas ellas puedan, pues eso, comprar y vivir juntas en una comunidad y cuidarse las unas a las otras, sin que haya y ni exista ningún tipo de sentimiento sexual y o romántico, pues yo encuentro muy entrañable y sobre todo de mucho coraje. Y voy a hablar de la última parte del libro, que trata de un tema que es difícil cuando se habla del feminismo, y es la situación de la comunidad trans dentro del activismo por los derechos de las mujeres. Voy a hablar de Byung Hyun-in, una mujer transexual que con mucho coraje salió a la palestra en el 2021 solicitándole al gobierno de Corea que la dejaran continuar haciendo su servicio militar porque era todo lo que ella siempre había querido ser. Toda la vida quería ser una militar, la gente que la conocía quería ser militar, mientras el resto de los compañeros de clase odiaban el draft, ella quería ser soldado. Para que nos entendamos, era un hombre que se identificaba como mujer,
la situación de dismorfia corporal que Bion experimentó llevó a que los escuadrones de su pelotón, en donde era uno de los oficiales más altos, sargento de tanque, tenía todas las condecoraciones del mundo, le apoyasen para que fuera a realizarse la operación de cambio de sexo fuera de Corea, porque en Corea no se acepta el cambio legal de sexo. Y cuando regresó, le dieron la baja porque no estaba físicamente habilitado para seguir en el ejército. Y la razón era la falta del miembro sexual masculino. Esto creó una gran controversia, salió a la palestra pública, pidió que se la reintegrara de nuevo al cuerpo armado porque podía seguir siendo perfectamente su trabajo y lamentablemente ese proceso supuso un fuerte acoso social que terminó en la muerte de Bion, cuestión que es bastante normal para este colectivo que sufre una doble discriminación tanto por los hombres como por las mujeres y específicamente en el área del activismo hay un grupo de feministas que consideran que las mujeres transgéneros no tienen derecho a llevar ese estandarte. Esto es un tema muy complejo, ella lo trata con muy buen gusto pero lo deja muy abierto. Así que yo les conmino a que lean un poquito sobre este tema, investiguen y lo comentamos donde queráis y cuando queráis. Yo simplemente voy a decir que también existe esta arista del activismo que está peleando para tener su lugar dentro de la defensa de sus derechos como mujeres que se identifican y que están encontrando muchísimos problemas de ambos lados de la carretera. No son todas las áreas del activismo feminista porque una importante rama, específicamente las denominadas feministas de la segunda generación, son las que pelean contra el hecho de entender a las mujeres transgéneros que puedan estar dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. Y finalmente, y no porque sea menos, pero porque me parece interesante dejarlo también allí antes de pasar a las conclusiones, hay un activismo feminista de manos de hombres, en donde se está viendo que cada vez más los hombres de generaciones nuevas están rompiendo con los estereotipos de sus padres y anteriores. Y no son muchos, son pocos, y la mayoría de ellos están pagando grandes consecuencias. En el caso que habla Hwang Un dentro de su libro, el padre que solicitó una baja por paternidad para estar con sus hijos era uno de los principales directores comerciales de la empresa. Cuando pidió la baja por paternidad, casi que vino el médico a chequearlo por problemas mentales por orden de su jefe. Se le dieron, pero cuando lo regresaron, lo pusieron en la escala más baja dentro de su departamento y finalmente lo obligaron a renunciar con las mismas actuaciones de acoso que se le hacen a las mujeres y ahora se dedica a enseñarle a otros hombres cómo ser mejores padres, estar más involucrados en la vida de los hijos y cómo romper con esas cadenas y predisposiciones que anteriormente se tienen del rol del padre dentro de la vida de los hijos. Obviamente, todas estas acciones que yo he venido hablando desde el principio son muy buenas, pero como toda acción tiene una reacción y en este caso la reacción ha venido después de la pandemia o quizás a raíz de ella, de los hombres, y no quiero generalizarlo, pero de la mayoría de hombres que están acostumbrados a tener todos los derechos en la sociedad y que están viendo que cada vez más les están igualando los derechos a los de los demás y se sienten amenazados por ellos. Y esa reacción ha generado la creación de determinados grupos y de determinadas asociaciones que tienen muchísimo poder político y económico y que están luchando contra absolutamente todos y cada uno de los adelantos que durante estos 2 años todos los activistas habían conseguido en la sociedad y en las leyes coreanas. Sin ir mucho más lejos, el actual presidente de Corea, una persona que nunca había estado en política, sino que simplemente tiene unas ideas bastante conservadoras y bastante cisnormativas, consigue la presidencia avalada por el apoyo de este grupo de hombres entre 20 y 40 años que se sienten que sus derechos están siendo eliminados. Y en su plataforma viene la idea de destrozar todo el trabajo de la igualdad de género, del reconocimiento de los derechos de las mujeres, del reconocimiento legal contra las cámaras de espionaje, contra los abusos y los acosos. Yo creo que, si bien entiendo
que toda acción tiene una reacción y que el cambio del status quo genera problemas para quien disfruta del status quo, es necesario seguir empujando, y yo creo que eso es lo que estas mujeres van a seguir haciendo, porque no han parado a pesar del cambio político, no han parado a pesar del cambio social. Una sociedad que siempre, siempre, siempre les ha dicho que se callen y que no digan nada. Y con esto, nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir trayendo temas que, aunque sean un poco controvertidos, entendemos que son necesarios porque nos permite conocer un poquito más las sociedades y ver que realmente los cambios de esas sociedades asiáticas, como la coreana, vienen de dentro y vienen de gente que nadie conoce, que un día dice basta y sale a la palestra para que otros que están sufriendo lo mismo que ellos dejen de sufrir, y se unen y dicen ya no tengo miedo de hablar y tiran hacia adelante. Y yo creo que eso es lo básico que nos podemos llevar de este libro del feminismo en Corea del Sur, que es que lo más importante es que uno nos ayudemos a los otros y que todos hablemos y no tengamos miedo de decir ya basta. Y tampoco tenemos miedo de decir que si te gusta este contenido y el resto del contenido de nuestra podcast, por favor, darle al like, al suscribir, al corazoncito, al más, al plus. Ya no sabemos cuántas cosas le ponen para decir que nos gusta. A nosotros nos hace mucha ilusión verlo. Y si nos queréis escuchar, ver nuestras redes sociales, todo acomodadito, muy bonito, muy chulo, muy tal, en nuestra página web, historiasionisakaya.com. Que no les gusta el tema de las redes sociales, que a mí nada más me gusta YouTube, tenemos un canal de YouTube. Y si queréis hablar directamente con nosotras a través de nuestro correo electrónico, historiasdeunisakaya@gmail.com. Cuídense, bye bye.